Que el Señor le bendiga en este domingo 10 de enero del año 2021. Recuerde que a las 7 de la tarde vamos a tener nuestra adoración en vivo. Estará la familia Guzmán Cáceres, ya parte de la familia Guzmán Cáceres nos estarán llevando en esta ministración tan importante y tan necesaria para cada uno de nosotros, porque sabe, realmente necesitamos tener esta conexión, esta unión, aunque no juntos, pero unidos al mismo tiempo. Y a las 7 de la tarde usted se va a Facebook, le va a salir ahí Iglesia Las Asambleas de Dios, Ojos de Agua, está transmitiendo en vivo. Y usted entra allí y se dará cuenta que ahí va a estar los hermanos Pablo, la hermana Patricia y la hija que no quiere salir en cámara, Daniela también. Ella también va a estar allí en el teclado. Así que le doy gracias al Señor por los hermanos que han dispuesto su tiempo, su dedicación para ministrar a la congregación. Adoración en vivo a las 7 de la tarde desde el Facebook de la página de la iglesia. Recuerda que el domingo pasado vimos ahí una pequeña cápsula porque recordamos que en la semana cumplimos 19 años acá. Y en esa primera cápsula, aunque no era del 2002, sino del 2003, veíamos cómo tuvimos que cambiar el techo de la casita blanca para poner una estructura metálica. Allí estuvo con nosotros ayudándonos el pastor Antonio Ulloa Opaso y muchos hermanos que estuvieron allí dedicando un buen tiempo para poder hacer esto. Luego de hacer esta estructura y cambiar el techo por un techo más liviano, refiriéndose a las planchas, porque tenía unas tejas así de concreto, y ¿sabe? Me llamó y me agradó mucho los hermanos que vieron el video, el mensaje, la predicación, y de inmediato me mandaban mensajes ahí al WhatsApp o luego me compartían, ya sea por llamada telefónica, la emoción de ver. Y ahí me daba cuenta los que habían estado viendo obviamente la predicación y el mensaje, y ellos mismos ahí reconociendo cómo ha pasado el tiempo. Algunos me encontraron hasta más delgado, ¿ya? Pero bueno, es así. Así van pasando las cosas. Así que este día vamos a avanzar un año más. Y en el 2004 fue cuando se botaron los muros ya en enero del 2004. Recuerde que el otro era a finales de 2003, pero en enero del 2004 se comenzaron a botar los muros de la casa donde tenía habitaciones como dormitorios, cocina y baño. Y se botó todo lo que estaba por dentro, muros gruesos, y ahí usted se va a dar cuenta en el video, y se hizo un baño de madera, ahí derribando una ventana, para que así tuviéramos una capacidad mayor, porque ya éramos más de 80 hermanos los que nos reuníamos en esa casita. Así que, hermano, yo le invito a ver este video del año 2004, donde comenzaron a caer los muros, y vemos con esta alabanza y con la ayuda de la fuerza de los jóvenes que estuvieron allí acarreando los escombros hacia el patio, donde hoy está el templo, sacando todo el material de los muros interiores que cayeron. Veamos el video. Se estremece, los muros caerán. Cuando le adoro, se rompen las cadenas, los muros caerán. ¡Vamos! Los muros caerán.
faltan, Dios, mis fuerzas, los muros caerán. Cuando yo grito, mis enemigos huyen, los muros caerán. Los muros caerán, los muros caerán, al sonar mi cántico caerán. Sí, los muros caerán, los muros caerán, con gritos de júbilo caerán. Hoy vamos a declararlo. Caen los muros. Caen los muros. Caen los muros. Caen los muros. Vamos solos, vamos solos. Saltando, saltando, los muros caerán. Gritando, gritando, los muros caerán. Saltando, saltando, los muros caerán. Gritando, los muros caerán. Los muros caerán, al sonar mi cántico caerán. Los muros caerán, los muros caerán, con gritos de júbilo caerán. Un buen grito de alegría. Hemos visto el crecimiento, hemos visto el crecimiento numérico de la congregación. En estos 19 años hemos visto el crecimiento numérico, pero yo quiero decirle que lo más importante es el crecimiento espiritual. El crecimiento espiritual. No solo de los muros que se derriban en esa casita blanca, sino los que van cayendo en nuestro corazón. Y ahí podemos ver, mis hermanos, cuán necesario es el crecimiento o la madurez de cada uno de nosotros. Y esto siempre, y lo recalco, hermano, está relacionado con las decisiones que tomamos a diario. Por eso quiero que abra su Biblia en el libro de Ezequiel, capítulo 47. Ezequiel 47. Y en esto quiero invitarle allí que veamos desde el versículo 1 hasta el versículo 5. Una experiencia que tuvo este varón, Ezequiel. Dios es fuerte, Dios es fuerte. Ezequiel 47 del 1 al 5. Dice: me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000
y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar, sino a nado. Vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento le doy gracias por la bendición de poder estar unidos, Señor, por medio de esta palabra. Y yo le ruego que sea usted, oh Dios, el que se glorifique y haga notoria su presencia en cada hogar de mis hermanos. Le ruego que esta palabra sea para nosotros el alimento necesario en este tiempo y haga notoria su presencia, Señor, en la familia, en los matrimonios, en los hermanos ahí que están reunidos juntos y los que están solos, que la presencia suya inunde sus vidas para que la palabra ministre. Le doy gracias, Padre, y ruego que sea usted el que haga la obra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. La palabra del Señor siempre nos está poniendo delante de estas figuras. El agua, en muchas ocasiones en la Biblia aparece. En el Salmo 36:8, David hablaba que nos dará a beber del torrente de sus delicias. Y ahí, refiriéndose, cuando hay pruebas, también se presenta la figura del agua. En Isaías dice, cuando pase por las aguas yo estaré contigo y por los ríos no te anegarán. Isaías 43:2. En Apocalipsis, haciendo referencia a este río, dice, habla de un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Pero aquí está mencionando este gran río que sale del templo. ¿Sabe? Pensaba en cómo encontró el Señor nuestro corazón, seco y aún hasta requebrajado, porque estaba sin vida espiritual, y cuando Cristo vino, esta vida nueva nos mostró que había algo más que necesitábamos. ¿Sabe? Cuando vemos esta palabra del Señor, y cómo esta invitación a entrar a este río, porque siempre, hermano, debemos decidir, siempre debemos decidir. Y hermano, me decía, pastor, usted siempre nos lleva a esto de las decisiones, y es la verdad. Dios nunca le va a obligar a usted a hacer algo si usted no toma la decisión. Hay hermanos que dicen, pero es que a mí el Señor nunca me habla. Seguramente ya el Señor conoce la disposición del corazón. Y el Señor nunca va a decir algo en lo cual el propósito de Él no ha de cumplirse. Entonces, primero, antes de tener el oído atento, debe tener el corazón dispuesto. Y para tener el corazón dispuesto hay que pasar por algunas etapas que lo vamos a ver en el cruce de este río. Porque el versículo 3 habla de entrar el río hasta los tobillos. Hasta los tobillos. Lo primero que debo decirle es que aquí hay un grado de obediencia, porque le dice el varón que avance, y avanzó hasta los tobillos, que es la primera etapa. Es como para probar, es meter los pies nomás. Hace poquito en la semana con mi nieta y mi esposa pasamos ahí por una playa en Valparaíso. Oiga, esa playa de pequeño anduve por allí en las Torpederas. Y en un momento ya fui con ella, aunque no estaba preparado, me remangué ahí el pantalón y entré a ver cómo estaba, hasta los tobillos, aunque igual de repente el agua pasó un poco más. Pero la primera sensación es para probar. La primera etapa es la llegada al Evangelio. Pero siempre llegamos así, un poco temerosos de no entrar mucho, quedarme allí, mirar siempre la orilla que esté cerca. El que está en la orilla está esperando que alguien lo convenza y se ha fijado en esto, se paran en la orilla así, como mostrando que tienen frío y esperando que alguien le diga, ya, pues métete, o vengan dos y digan, ya, lo vamos a meter, y ahí corre y se mete, se zambulle. La primera etapa en la vida espiritual es cuando uno hace esta primera obediencia, pero estar a la puerta, el querer probar pero sin mojarse. Y siempre estar más cerca de devolverse que involucrarse un poco más.
A veces el que está en la orilla está allí diciendo, vengan, está rica el agua, vengan, pero él no se ha metido, solamente los pies, pero vengan. Y a veces la primera etapa del evangelio está un poquito metido, pero empieza a invitar a todos. Y es la experiencia que muchos hemos tenido de que entramos al evangelio y empezamos a predicar, aunque ni siquiera sepamos lo que estamos hablando, pero sabemos la sensación de tener los pies allí metidos, aunque no nos hemos empapado, pero invitamos a todos, vengan, está bueno. Es la primera etapa. Y a lo mejor usted la vivió y la recuerda, pero sabe, la segunda en el versículo 4 habla de entrar al río hasta las rodillas. Y allí hay algo más que indica reconocimiento, que indica sometimiento, que indica el doblar las rodillas. El doblar las rodillas indica oración, comunión, indica un poco de intimidad con Dios. Sí, un poco de intimidad. Si con los tobillos fue la obediencia, las rodillas indica que se está entrando en una relación un poco más personal. ¿Sabe? Aquí la persona empieza a mirar su vida y ve que necesita cambios. Aquí las dificultades se llevan todas a la oración. Aún más, las cosas que estorban en su relación con Dios, allí también se llevan a la oración. En esta etapa, del agua hasta las rodillas, usted quiere estar en comunión. Y aquí le importa sobremanera el estar siempre conectado, el estar con los hermanos, el saber lo que está pasando con los demás. Yo veo que muchos hermanos se empeñan en tratar de estar y conectado a la hora. Veo también hermanas que me dicen, pastor, ¿sabe qué? Tuvo un problema, o pastor, y a veces mando el link de conexión y hay hermanas que me dicen, pastor, lo voy a ver más tarde porque tengo esta situación. Lo entiendo. Y ahí me doy cuenta que son personas que ya no están solamente con el agua en los tobillos. Porque, ¿sabe? Debo decirle que también me he dado cuenta que hay personas que yo pensaba que ya estaban sumergidos, pero me di cuenta que están con el agua solamente en los tobillos, porque todavía no se han comprometido. No me refiero a la congregación, a este lugar, a la relación con el Señor. Y aquí quiero decirle algo. Que están en las rodillas, les interesa todo lo que sea espiritual, pero cuidado, aún no les interesan las obligaciones, aún no les interesan los compromisos, porque aunque están en las rodillas, todavía tienen conexiones con el mundo. Sí, lamentablemente es así, pero hay un tercer grupo que sale en el versículo 4. Entró en el río hasta los lomos, y aquí se refiere a la cintura. La figura del asiento ahí de la fortaleza, para emprender acciones, actividades. Ceñirse los lomos era para enfrentar alguna situación. En Job 38 aparece cuando el Señor le habla a Job y le dice, ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me responderás. ¿Recuerda ese pasaje? Y Dios comienza a hablarle a Job. Bueno, los lomos refleja como el momento en que la persona empieza a luchar, ¿sabe? Contra el pecado. Aquí, aunque se trata de hacer cosas, pero aún no se tiene un compromiso mayor. ¿Sabe por qué? Porque aunque está a la cintura, todavía la persona tiene el control, aún tiene el control. Aún sus pies están tocando el fondo y aún puede tomar la decisión de darse media vuelta y devolverse hasta la rodilla o hasta los tobillos. ¿Por qué? Porque aunque está en los lomos donde ya puede empezar a tener algún grado de responsabilidad, aún hay cosas del mundo en su corazón. Sí, aún hay identidades mundanas. Y cuando hablo de identidades, es que aún tiene su corazón mezclado con cosas del mundo. Lamentablemente, es así. La palabra del Señor nos habla de renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos.
Y hay hermanos que todavía están con esta identidad del mundo. Aunque estando con el agua hasta los lomos hay una identidad un poco mayor con Cristo, pero aún le falta. Aún le falta porque todavía no quiere ese compromiso mayor que le hace estar sujeto al Señor en todas las decisiones de su vida. Porque de pronto hay algunas cosas que como que decimos nosotros lo sabemos manejar. Esta parte la decido yo. Sin embargo, el Señor quiere que todo nuestro ser esté gobernado por Él. Todo nuestro ser. Y hay hermanos que todavía están jugando con el Evangelio, teniendo ahí el control y de repente están aquí, de repente allá, de repente están en las cosas del Señor y de repente están en las cosas del mundo. Cuidado, ¿sabe? Estamos viviendo, escuchaba a mi esposa a un predicador, decía, este tiempo que está viviendo la iglesia es la mejor indicación que el mundo está probando lo que será el gobierno del anticristo, donde tendrá el control mundial. ¿No se ha fijado en esto? El mundo entero. Y yo ayer entrando a un negocio me puse la mascarilla, la llevaba en la mano, me puse porque dije yo no me van a atender si voy con la mascarilla en la mano. Miré otra persona que venía subiendo, se estaba poniendo la mascarilla. Vi que el señor que estaba atendiendo ahí también, porque nos íbamos a juntar 2 o 3 personas en el negocio y cada uno. Y yo decía, increíble que esto que estoy haciendo aquí lo están haciendo en España, en Francia, en China, en Japón, en Rusia, en todos los lugares del mundo, porque alguien dijo que había que andar así. Y cuando este predicador decía, esta es la antesala, esta es la demostración de que el mundo puede ser gobernado totalmente. Hermano, y si ya el mundo se está preparando para el anticristo, la iglesia debe prepararse para el encuentro que tendremos con Cristo. Así que si usted está con el agua hasta los tobillos y ahí está mirándola de cómo salirse, aunque invita a otro pero quiere salirse, o hasta la rodilla teniendo ahí un grado de espiritualidad pero nada de compromiso, nada de obligaciones, a lo mejor hasta los lomos, y usted dice yo quisiera hacer algo todavía, pero aún hay una parte de usted que quiere servir y hay otra parte de usted que no quiere. Seguramente ahí está la lucha de sus pensamientos, si yo no sirvo para nada, si nunca me van a considerar. Pero sabe, este es el tiempo donde usted, allí donde está, puede ser usado. Allí en su casa. Sí, en su casa. ¿Le hago una pregunta? ¿Quién hace la oración por los alimentos en la casa? ¿Quién ora o da gracias a Dios? Porque la oración por los alimentos es un momento de gratitud, decirle gracias Señor por las cosas que tú nos das. ¿Quién lo hace? ¿Lo hace usted? ¿Lo hace su esposa? ¿Lo hace su nieto? ¿Su hija? Entonces ahí usted empieza a ver, ¿dónde estoy yo en mi vida espiritual? Es importante que usted tenga esta convicción. Porque a los tobillos, a las rodillas o a los lomos aún le falta. Sí, porque en el versículo 5 habla de midió otro 1000 y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar, sino a nado. No se podía pasar. Aquí el río tiene el gobierno absoluto. Con la fuerza del río, nadie puede mantenerse con los pies abajo, porque ya entrando allí, el río manda. Y a usted, el Señor manda. Él gobierna sus decisiones, Él gobierna la distribución de su tiempo, Él conoce lo que usted hace, lo que usted ve, lo que usted escribe, cómo usted mira y hace pasar nomás, las decisiones que usted está tomando, dejarse llevar, es cuando ya sus pies no están tocando la parte de abajo, el fondo del río, y solamente se puede nadar dejándose gobernar, dejándose guiar.
El Espíritu Santo llenando todo su ser. Oiga, este es el tiempo, mi hermano, este es el tiempo donde usted debe buscar ser lleno del Espíritu Santo. Oye, mi esposa me recordaba, de ahí cuando estuvimos en un evento en la Quinta Vergara, un evento cristiano, donde habían cantantes cristianos, ministros cristianos, y la iglesia estaba allí, platea y galería, mucha gente. Y ahí se habló de un avivamiento en los hogares. Un avivamiento en los hogares. ¿Qué le parece? ¿Qué tal si su casa empieza a llenarse de la presencia del Señor? Pero sabe, alguien tiene que dejarse gobernar por el Espíritu de Dios. No por el espíritu del mundo, no por lo que están haciendo en el mundo, sino gobernado por el Espíritu de Dios, donde el Señor supera ya el agua de los tobillos en usted, donde obedece, pero si algo no le gusta, no estoy ni ahí. O la rodilla, entrando en una relación un poco mayor, pero sin responsabilidades. O hasta los lomos dispuestos a servir, pero aún tomando el control y haciendo las cosas a mi manera. O a nado, donde es llevado por el Espíritu de Dios, donde usted está dispuesto a obedecer, dispuesto a servir, dispuesto a ser renovado en todo y dispuesto a renunciar a todo, donde deja de lado su orgullo, donde deja de lado sus pasiones, donde deja de lado su ego, su posición social y solamente está dispuesto a ser gobernado por el Señor. ¿Sabe? El crecimiento numérico son solamente ahí aumentando las personas, pero el crecimiento espiritual es lo que está pasando en usted ahora, en este tiempo donde usted ha tenido que estar en su casa, donde usted decide en qué momento le dedica a Dios o qué momento le dedica a otras cosas o qué tiempo le da a Dios, el más importante o el que le sobró del resto del día. ¿Dónde está la prioridad en su corazón? Sé que hablé rápidamente del 1, del 2 y del 3, pero no importa, mi hermano. Esto usted lo puede escuchar de nuevo si le interesa, pero lo importante es que usted vaya creciendo o sumergiéndose de mejor manera delante del Señor. Dejarse llevar por el Espíritu Santo en este tiempo es necesario, mi hermano. ¿Sabe? Si no está metido totalmente en el río, ¿sabe lo que le pasa? Es que usted no ve las necesidades que tiene a su alrededor de Cristo. Sí, usted no se fija. Para usted la persona, ¡ay, qué linda, qué simpática! ¡Oh, me saludó, qué linda! Pero usted no se da cuenta que hay una necesidad de Dios allí. ¿Por qué? Porque no está sumergido en el río de Dios. No puede ver la urgencia de que el mensaje es para todos. Y no le da importancia a las cosas de Dios como debería darle. Entonces, aún veo que está faltando ese compromiso. Si usted no está sumergido en el río, no puede ver las necesidades que hay en los demás y solo vive para sí. ¿Sabe? Es como cuando a uno le decían, vives como pajarito, solamente ahí preocupado de tener ahí un poco de comida y un poco de agua. Si no se sumerge en el río, no hay cambios sustanciales en su vida. No hay ningún cambio. Todo sigue igual. Entonces es tiempo de que usted considere meterse en este río, dejar que Dios haga lo necesario en su corazón. Porque sabe, usted no puede querer tener más del Espíritu de Dios si se ha acostumbrado ya a vivir sin esa presencia del Espíritu de Dios en su vida. Y a lo mejor le está pasando eso. Ya es tiempo de que usted empiece a tomar decisiones que le indiquen el gobierno de Dios sobre su vida. A lo mejor se acostumbró a vivir así, pero este río es un río que bendice su vida y que también bendice a los que están a su alrededor. Métase en el río, déjese gobernar por el Señor. También será bendición para su hogar, para los suyos. Deje que el Espíritu de Dios gobierne
y desde la mollera hasta la planta de los pies, que el Espíritu de Dios haga la obra en cada uno de nosotros. Mis hermanos, que el Señor nos ayude a crecer en este tiempo. No pierda el tiempo en otras cosas. Enrédese, métase, adhiérase a las cosas de Dios. Y el Señor va a cumplir el propósito. El Señor vendrá a buscar una iglesia santa, a una iglesia que esté en obediencia. Y usted debe estar allí. Póngase en este tiempo en las manos del Señor y déjese gobernar por Él. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, le doy gracias y le pido que esta medida de crecimiento en cada uno de nosotros nos haga mirar cómo estamos realmente. Que los muros, no solamente del templo, caigan, sino los muros de mi corazón, para dejar que el Espíritu de Dios gobierne totalmente mi vida. Le ruego que usted se glorifique y bendiga a mis hermanos. Los que están haciendo compromiso en sus hogares respecto a un nuevo trato con Dios, respecto a cambiar, Señor, las malas costumbres. Le ruego que usted confirme esta palabra en sus vidas. Señor, le doy gracias por la bendición que usted nos da de poder, Señor, estar en Cristo en los tiempos difíciles. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mi hermano, que el Señor le bendiga. Y ahora a las 7 partimos la adoración en vivo y usted que está sumergido, que está nadando en este río, va a estar allí con la familia Guzmán Cáceres adorando juntos al Señor. Que el Señor le bendiga. Nos vemos pronto. Muchas bendiciones.